Bueno, muchas gracias, Abraham. Muy agradecido con las bonitas palabras que cada uno de ustedes hablan, pero también, por sobre todas las cosas, muy agradecido con nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, por el privilegio que nos concede de podernos sentir con vida, de podernos sentir de que estamos vivos, porque al final pueden haber muchas riquezas, pueden haber muchas posiciones, pueden haber muchas cosas que el ser humano tenga, pero sin la vida eso sería de nada. Lo único y más importante que tiene que haber en el ser humano es la vida. Lo demás es pura añadidura, puras cosas que de alguna u otra manera, ya sea por intelecto, por capacidades o por circunstancias de la vida, el ser humano puede estar en posiciones diferentes a la de otro, pero lo más importante es la vida y estamos con vida. Muy agradecido con todos por haberse tomado a sí mismos ustedes el tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros, ya que definitivamente esa es una forma de autoagradecimiento, una forma de estar agradecido con Dios, poder dedicar el tiempo para una reunión como esta. Eso es de autovalorarse cada uno de nosotros, porque podríamos estar en cualquier otro lugar, podríamos haber dedicado este día, esta mañana, en cualquier quehacer, en cualquier cosa de tantas cosas que se presentan en nuestro diario vivir, pero no tomamos la decisión de estar aquí, ya sea porque tuvimos el deseo, ya sea porque nos invitaron, o ya sea porque alguien nos dijo que aquí se iba a hablar de algo relacionado a la Biblia. Entonces, agradezcanse a sí mismos, porque de veras es un autoagradecimiento y es un agradecimiento a los demás poder estar en este compañerismo. Todos sabemos los que estamos aquí, o la mayoría, que somos un grupo, mejor conocido como la Voz del Ángel Mensajero. Es un grupo que se ha venido formando desde hace un promedio de 20 años. Hemos trabajado en todo el país. Hemos trabajado en municipios, cantones, departamentos de todo este país. Hemos recorrido casi toda Centroamérica también, levantando grupos, auditorios, con un solo objetivo de que el ser humano pueda conocer al Señor Jesucristo desde su corazón, desde adentro para afuera. No a través de un sistema eclesiástico, no a través de un sistema religioso, sino que el ser humano pueda conocerse a sí mismo, que si tiene vida, entonces hay un dador, el dador de la vida. Y cuando el ser humano, a través del autoconocimiento, no de las enseñanzas de dogmas, credos ni tradiciones de los sistemas religiosos, sino de la enseñanza del dador de la vida, porque nadie nos dio la vida en este mundo, solo nos pudo dar la vida, y es el dador de la vida, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de este planeta Tierra, el creador de todo, es el creador aún de estos cuerpos. Y ese creador que nos da la vida también nos puso una parte de él a cada uno de nosotros, mejor conocida como alma. Y con esa alma que tenemos nosotros, entonces podemos conocer al dador de la vida. No es a través de un sistema religioso, no es a través de una teología, no es a través de esos personajes que se autoproclaman apóstoles, profetas, sacerdotes, maestros, no, es a través de lo que Dios puso en cada uno de nosotros, esa pequeña partícula de Dios que puso en cada uno de nosotros, que nos hace estar con vida. Y cuando nosotros conocemos que tenemos vida, entonces alguien dio la vida. Es imposible creer que nosotros tenemos vida por obra del destino. Es ilógico creer que por obra de alguien más nosotros tenemos vida. Tenemos vida porque hay un dador, el dador de la vida. Y ese dador de la vida que aparece en su santa palabra de Dios, la Biblia, lo podemos conocer a través de nuestra alma.
cuando nosotros entendemos y comprendemos, cuando nos vemos en el espejo de su palabra, cuando nos vemos en el espejo de su manual, que es la Biblia, entonces podemos ver a Dios. No lo vamos a ver jamás en una religión, no lo vamos a ver jamás en un apóstol, no lo vamos a ver jamás en un profeta, en un teólogo, en una religión. Lo vamos a ver de adentro para afuera, cuando nosotros nos vemos en el espejo de la palabra. ¿Cuánto ser humano que está aquí en este planeta Tierra se ha dado cuenta de que tiene vida? Todos nos damos cuenta de que tenemos vida. ¿Quién nos dio la vida? Fue un sistema religioso. Es imposible. La religión no da vida. La religión no crea seres humanos. Es Dios el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, lo conocemos en su manual, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando vemos a nuestro amado Dios, ese dador de la vida, que a través de Adán y Eva trajo todos los seres vivientes, todo lo que se mira en este planeta Tierra, todo fue a través de Adán y Eva. Allí vinieron todos los descendientes de vida, y allí vinieron los hombres y mujeres que tenían cuerpo y espíritu a través de Adán y Eva. Y a través de Adán y Eva vinieron todas esas simientes, esa descendencia de hombres y mujeres con espíritu y con cuerpo. Pero a través del conocimiento de Dios, cuando el ser humano ya tenía cuerpo y espíritu, se dio cuenta que tenía vida. Entonces había un libre albedrío de cada ser humano, y era darse cuenta de que había algo sobrenatural que le había dado cuerpo y espíritu. Entonces comenzó a indagar el ser humano, comenzó a buscar y comenzó a estudiar. Y cuando el ser humano se autopreguntaba a sí mismo, ¿quién nos creó? ¿Quién nos diseñó? ¿Quién creó el planeta Tierra? ¿Quién creó la naturaleza? No había Biblia en esa época. Nosotros conocemos la Biblia o el Antiguo Testamento casi 2000 años después de que Adán y Eva trajeran todos los descendientes a este planeta Tierra, los descendientes en cuerpo y espíritu. Y el ser humano comenzó a buscar de la naturaleza, comenzó a buscar de dioses. Y como no había una Biblia escrita, ellos comenzaron a ver las estrellas, los planetas, comenzaron a estudiar el zodiaco. Y a través de ese conocimiento de la ciencia, de las estrellas, de los planetas, del universo, ellos se dieron cuenta que había un Dios. Y comenzaron a buscar de Dios, y comenzaron a ver los planetas, las estrellas, comenzaron a estudiar el zodiaco. Y en esa búsqueda de Dios se dieron cuenta que Dios estaba dentro de ellos. Entonces se dieron cuenta que había un alma, que había una teofanía, que había algo sobrenatural dentro de ellos. Y es ahí donde conocemos a los maravillosos hombres de Dios de la antigüedad, donde conocemos ya a Abraham, Isaac, Jacobo y a todos los profetas del Antiguo Testamento. A Moisés, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Miqueas, a Nahum, a Habacuc, a Sofonías, a Ageo, a Zacarías, a Malaquías, esos grandes hombres de Dios que se dieron cuenta a través del autoconocimiento que había un ser sobrenatural que daba vida. Y comenzaron a hallar a Dios dentro de cada uno de ellos. Y comenzaron a enseñarle a la humanidad que el ser humano no solo era cuerpo y espíritu, que no solo tenía vida animal, porque sin el alma el ser humano es un animal. Sin el alma el ser humano solo es un ser viviente, pero con el alma el ser humano es un cuerpo, espíritu y alma angelical, y pasa de ser un ser mortal a ser un ser inmortal. Cuando el ser humano se autoconoce y se da cuenta que es Dios dentro de él,
Y cuando el ser humano se da cuenta que Dios está dentro de él, no en un sistema religioso, no en un papa, no en un apóstol, no en un profeta, no en un evangélico, no, está dentro de él Dios. Y cuando el ser humano se da cuenta que está dentro de él, entonces tiene la potestad de Dios, tiene la forma para curar cualquier enfermedad, tiene la potestad para hablar con el poder de la palabra de Dios, y no solo curarse él, sino que curar a los demás. Eso es Dios, y eso es lo que Dios le ha dado a cada ser humano, la potestad de ser hijo e hija de Dios, con el poder absoluto de tener una pequeña partícula de Dios dentro de él. Somos seres humanos, somos seres vivientes, pero también somos seres angelicales. Somos una obra de la perfecta creación de Dios. No venimos por casualidad, venimos por una causa, la causa de que nuestro amado Dios nos diseñó y predestinó desde antes de la fundación del mundo, y nos permite estar en estos cuerpos, en cuerpo, espíritu y alma, para hacer contacto con la vida eterna, para regresar de donde venimos. ¿De dónde venimos? Venimos de eternidad. Estuvimos con Dios y estamos con Dios cuando nos damos cuenta que Dios está dentro de nosotros. Ese Dios omnipotente, omnisciente, el dador de la vida, el que ha creado los cielos y la tierra. Estamos con vida, y si estamos con vida, entonces hay un dador, el dador de la vida. Y ese dador de la vida que puso una pequeña partícula de Dios dentro de nosotros, nos ha dado la potestad para poder ver su maravillosa obra de la creación. Vemos los árboles crecer, vemos los árboles nacer, y vemos el fruto de cada árbol, vemos el fruto de cada creación de Dios. Entonces nosotros también somos hijos de la creación de Dios y damos fruto, autofruto, cuando proclamamos el nombre de nuestro amado Dios. Tenemos el poder y la potestad de Dios cuando reconocemos que Dios está dentro de nosotros. Dios ha hecho, diseñado y creado todo en una perfecta obra de la creación. Él creó todo perfecto, Él diseñó todo de una obra perfecta. Él no creó maldad, en Él nunca hubo maldad, en Él nunca hubieron enfermedades, Él no diseñó enfermedades, Él no creó lo malo. Fue el enemigo de Dios llamado Luzbel, Lucifer, Satanás, Satán, el dragón, la bestia antigua, como se le quiera llamar, mejor conocido como el diablo de la quinta dimensión, que gobierna y controla los espíritus de la quinta dimensión, y gobierna y controla ciertas partículas de átomos, electrones y protones de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, que somos materia, por haber venido por obra del pecado allá en el huerto del Edén, no con alma, venimos por obra del pecado, y es así como recibimos un cuerpo y un espíritu. Pero el segundo hombre, que no era Adán, sino que nuestro amado Señor Jesucristo, quitó la paga del pecado de todo ser viviente en la cruz del Calvario, el dador de la vida, porque todo fue diseñado por Él y para nuestro amado Señor Jesucristo, y sin Él nada de lo que ha sido diseñado y creado fue creado, porque en Él estaba la vida. Y ese dador de la vida que le dijo hace 2022 años a los seres humanos: no los dejaré solos, porque nunca han estado solos. Estuve con ustedes en la eternidad, estuve con ustedes en el huerto del Edén, estuve con ustedes en espíritu y en alma, en todo el recorrido del universo. No estarán solos, en mi Espíritu Santo estará con ustedes, y les dejo una pequeña partícula de mí en cada uno de ustedes, mejor conocida como teofanía, como alma, como el ángel del pacto, como el ángel que acampa alrededor de cada uno de nosotros, nos protege y nos defiende. Ese ángel que tenemos dentro de cada uno de nosotros, mejor conocido como alma, otros le pueden llamar teofanía, ese Dios, ese dador de la vida, eso que está dentro de cada uno de nosotros. Si tan solo nos detenemos para ver que no somos nada sin el dador de la vida, que Él nos dio la vida, y si Él nos dio la vida, también nos dio el poder para poder conquistar esta vida.
que no nos gobierne ninguna ideología, que no nos digan cómo tenemos que hablar, cómo comportarnos, cómo vestirnos, ni mucho menos no permitamos que nos digan cómo alcanzar o cómo buscar a Dios, porque Dios está dentro de cada uno de nosotros. Solo basta que lo busquemos dentro de nosotros. Él está allí, siempre ha estado allí, y cuando descubramos a Dios dentro de cada uno de nosotros, entonces vamos a tener el poder y la facultad de Dios. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que hizo Dios cuando visitó el planeta Tierra en un cuerpo humano llamado nuestro amado Señor Jesucristo? Él nos demostró, le demostró a la humanidad qué es lo que se puede hacer con Él. Los seres humanos llegaban, mujeres maravillosas que decían con solo tocarle el manto a este ser sobreviviente, a este dador de la vida. Por su mentalidad humana, ellos creían que era un ser humano, pero tenían en su corazón el querer saber si Él era Dios, y lo tocaban y eran sanados inmediatamente. Vemos hombres también que llegaban y le decían: mi siervo o mi hijo ha muerto o está enfermo. Y nuestro amado Señor Jesucristo, vamos, lo voy a visitar. No solo habla la palabra, ese dador de la vida está dentro de cada uno de nosotros, y solo hablemos la palabra, porque Él nos dijo: cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. ¿A quién le dijo eso? A cada hombre y mujer que sabe, conoce y reconoce que ese dador de la vida es el que nos da la vida. No se la da solo al que está sentado en el trono, al que se autoproclama el representante de Dios en la tierra. No le da la vida también a los malos. No, Él dijo: el sol sale para buenos y malos, la lluvia cae para buenos y malos, y el Espíritu Santo está ahí para que todo aquel que conozca y reconozca que está con vida, que es cuerpo, espíritu y que también tiene alma, puede hablar como Dios, puede comportarse como Dios y puede hacer lo que Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo dijo: cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. Demuestren que están con vida, demostrémonos que tenemos vida, demostremos que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hablemos la palabra. Retiremos toda enfermedad de la quinta dimensión de nuestro cuerpo. Hablemos la palabra. No necesitamos que otro venga a orar por nosotros. Nosotros tenemos el poder y la potestad para hablar y orar y presentarnos a nuestro amado Dios. Él nos dio la vida, nadie nos la ha dado, Él nos la dio. Nos vemos en el espejo y nos vemos con vida. Entonces, si tenemos vida, tenemos un Dios. Analicémoslo bien. ¿Quién nos compró la vida? ¿Quién nos da la vida? Entonces estamos con vida. Somos dueños y autores de nuestra propia vida. Hoy preguntémonos si el que nos da la vida, ¿por qué nos da la vida? Tiene que haber un propósito. Tiene que haber algo del por qué estoy en este cuerpo, que por qué estoy en este espíritu, que por qué estoy en pleno siglo XXII todavía con vida. Tiene que haber algo. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿por qué es que estamos con vida? No le vamos a entregar cuentas a nadie. No le vamos a entregar cuentas a una religión. No le vamos a entregar cuentas a un sistema. No somos animalitos que nos van a enchiquerar para decirnos cómo hablar ni cómo comportarnos, porque solo hay uno que nos da la vida. Nadie nos da la vida, solo hay uno, el dador de la vida. Y ese dador de la vida, si nos da la vida, es por un propósito. Y ese propósito, aparte de hacer contacto con la vida eterna, también nos da la vida para descubrir nuestro propósito de la existencia en estos cuerpos. Qué maravilloso, aparte de todo lo que decía el gran salmista David, todos los salmos del gran hombre de Dios, ese rey de la antigüedad, el gran salmista David. Su único anhelo era descubrir a Dios
y empezó a buscarlo por todos lados y le salió fácil descubrir que estaba dentro de él. Y cuando descubrió que estaba dentro de él, entonces fundó una nación, la nación que tiene más de 3000 años de existencia, y fundó un ejército, el ejército más grande de la tierra, y aún Dios mismo dijo que restauraría todo el reinado del gran rey David, y se sentaría el hijo de David, y del linaje de David saldría los que cuidarían a nuestro amado Señor Jesucristo a través de la Virgen María y a través de José. El que descubre que hay algo que le da la vida, el que descubre a Dios, el que descubre el poder y la majestuosidad de Dios adentro de cada uno de ellos, entonces se convierten en los grandes hombres y mujeres de la fe, los verdaderos héroes de la fe. Sabemos de lo que hablamos, conocemos la Biblia, conocemos desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el manual de Dios. Cuando descubrimos que estamos con vida, cuando empezamos a tener uso de conciencia. A través de la inocencia, todo es amor, todo es paz y tranquilidad. Pero cuando viene la conciencia, entonces nos damos cuenta que tenemos de alguna manera que sobrevivir en este planeta Tierra. Pero a través de la conciencia, a través del consciente también nos damos cuenta que tenemos vida. Y cuando nos damos cuenta que tenemos vida, entonces estamos obligados a preguntar: ¿quién nos da la vida? ¿Quién nos dio la vida? ¿Y qué hay después de la vida? Aprovechemos el tiempo, aprovechemos nuestro tiempo de existencia en estos cuerpos. Mientras tengamos vida, podemos estar seguros y conscientes de que vamos para una eternidad, porque vamos a reencontrarnos con el dador de la vida. Alejemos toda inmundicia de pecados ideológicos, de enfermedades, de todo eso que viene de la quinta dimensión. Nuestro amado Señor Jesucristo nos demostró que toda enfermedad, que todo lo que el cuerpo recibe es obra de un espíritu maligno. ¿Qué es lo que genera el cáncer? ¿Qué es lo que genera cualquier enfermedad? Son células muertas. Y esas células, cuando se mueren, un espíritu de la quinta dimensión toma el control de esas células para convertirlas en células dañinas a nuestro cuerpo. Pero dentro de todo eso y contra todo eso está el dador de la vida dentro de nosotros. Ese dador de la vida que nos diseñó con átomos, electrones, protones, que nos dio y nos regeneró cada partícula de nuestro ser a través del poder de la palabra, a través de lo que Dios puso dentro de cada uno de nosotros. Hablemos la palabra y hablemosla dentro de nosotros. No necesitamos ir a buscar un intercedor, no necesitamos buscar un apóstol, un profeta, un papa. Necesitamos buscar a Dios dentro de nuestro corazón para, a través de ese poder de Dios dentro de nosotros, poder eliminar cualquier daño de la quinta dimensión y luego poder decir, como dijo el gran Pablo: sorbides la muerte en victoria, porque hicimos que cada partícula de nuestro ser tomaran y recobraran vida, hasta que lleguemos con el poder de la palabra a decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Para ser como fue nuestro amado Señor Jesucristo, adoptado, transformado, raptado y llegar a ser lo que fuimos, hombres y mujeres con cuerpos inmortales, con espíritu inmortal y con una alma perfecta en cuerpo, espíritu y alma, poder ser lo que fuimos. ¿Y dónde está todo ese poder? Está dentro de cada uno de nosotros. Solo está que nos demos cuenta primeramente que estamos con vida, y si estamos con vida, entonces hay alguien que nos da la vida. ¿Quién es ese alguien que nos da la vida? Busquémoslo dentro de nosotros. No lo busquemos en ningún lado, no pierdan el tiempo buscándolo en ningún lado. Búsquenlo dentro de cada uno de ustedes y se darán cuenta el poder de Dios, se darán cuenta lo que Dios ha puesto
dentro de cada uno de nosotros. Nos hizo autónomos, nos hizo únicos, única obra de la creación de Dios para poder ser como Dios, para poder hablar como Dios, para poder actuar como Dios y para hacer contacto con la vida eterna, como Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo lo hizo. Sentarse en el trono del Padre. Eso es lo que Dios ha hecho en cada obra de la creación suya que somos nosotros. Somos parte de su creación, somos hijos de Él y como hijos de Él somos herederos y coherederos con todo lo que Él es. Tenemos el poder de Dios dentro de cada uno de nosotros. Solo está de que lo creamos, que lo pongamos en práctica, que lo hagamos, atrevamos a hacerlo. Muchas gracias.